neutralize your enemy and your objective. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. I've been waiting, Snake. Waiting for your birth. Buenas, y hoy toca hacer un pequeño vídeo acerca de las ediciones especiales que le han dedicado al lanzamiento de Metal Gear Solid Delta, este videojuego que tengo entre mis manos, un título que regresa después de un mogollón de tiempo, en este caso con una versión con gráficos mejorados y otra serie de cuestiones que por supuesto ya analizaremos más adelante cuando hablemos del título, pero queremos ver esto, concretamente la edición que tengo entre mis manos, que es la edición Deluxe. Esta edición pues trae una serie de contenidos muy especiales y de hecho en países como el mío, por ejemplo en España, se vende de manera exclusiva en la tienda Game, válida tanto para los que tenéis PlayStation como para los que tenéis Xbox. Esta que tengo entre mis manos es la versión de Xbox Series X, pero vamos, que para PlayStation 5 es literalmente el mismo contenido. Y luego vamos a echar un vistazo a la edición de coleccionistas que hay por tierras norteamericanas, porque de verdad lo digo, no tiene desperdicio. Pasamos a un primer plano para que la veáis en detalle. Aquí pues veis que la caja tiene un grosor un tanto más grande que las ediciones normales, ¿vale? Eso es porque trae muchas chucherías dentro. Por la parte trasera podemos ver un vistazo y podemos ver que viene completamente traducida al español, cosa bastante importante porque muchas veces las ediciones de coleccionista no traducen toda esta parte de atrás. Aquí incluso ya te vienen spoileando el contenido, pero bueno, vamos a echarle un vistazo en detalle. Lo primero de todo, podemos ver el nombre por los laterales, el nombre del videojuego. Por delante tendrá pues una funda de cartón para luego llegar a una caja bastante dura, una caja que engloba ya básicamente todo lo que es el contenido. Si la vemos por la parte trasera, tiene el logotipo del zorro y luego por aquí en portada tenemos al bueno de Big Boss, el protagonista del videojuego. Así pues queda como una caja menos tematizado, asociado a una videoconsola, con lo cual lo dicho, pues vale tanto si tenéis esta como la de PlayStation 5. Lo dejamos por aquí y la caja se abre de esta manera, se abre como si fuera un libro y bueno, aquí ya vamos encontrando todo lo que es el contenido y la verdad que viene muy bien apilado. Por una parte, lo primero que nos vamos a encontrar es este papel que como veis trae pues contenido extra, sobre todo de formato cosmético, ¿vale? Cosméticos digitales para que nuestro protagonista pues tenga diferentes trajes, diferentes caretas, incluso la de una ranita y un pato, que bueno, si habéis jugado el videojuego original, pues no os pillará de sorpresa. Detrás viene un código con todo incluido. Lo dejamos por aquí a un lado y luego pasamos con el videojuego básico. Aquí lo que te viene es la edición día 1. ¿Qué es lo que tiene de especial esta edición? Pues que te trae este traje que estáis viendo por aquí. La abrís, sí. Aquí en este papel, pues por la parte trasera tenéis un código de descarga y así podéis ir un poco más elegantes por la selva y la verdad queda muy 007, todo se ha dicho, pero bueno, en el caso de PlayStation pues lo que veis aquí es un formato invertido, tendréis el disco aquí y este papelito en este lado. Lo dejamos a una parte y esto en lo personal es una de las cosas que más me empujó a comprarme esta edición especial. Esta edición metálica que viene incluido con la portada clásica del videojuego, con este rollo artístico que siempre me ha molado un montón. Por el lateral viene el nombre del videojuego, la marca de Konami, por la parte trasera también el logotipo del zorro y lo dicho, el arte principal del videojuego que siempre ha quedado tan bien y por la parte interior pues no es para menos tampoco, todo os ha dicho, tenéis un hueco para meter el disco si os apetece tenerlo por aquí. Y ya sí, vamos a la parte de abajo, si dejamos esta edición metálica a un lado, que tiene pues las mismas dimensiones que una edición normal, por si lo queréis tener en cuenta de cara a colocarla en una estantería. Nos encontramos con este paquete de postales, un paquete de postales que en este caso pues viene aquí pues guardado precisamente con esto para que no se separen ninguna. Y bien, pues tenemos a The Boss, tenemos aquí a Naked Snake, que en este caso es Big Boss, tenemos aquí a Ocelot de joven, tenemos aquí a la buena de Eva y también tenemos por aquí a Vol'jin, uno de los villanos del videojuego y en fin, la verdad que quedan bastante chulas. Por la parte trasera pues básicamente
solamente tenemos el logotipo del videojuego y un fondo bastante animadete. Pero en fin, dejamos esto también por aquí a un lado y nos vamos con los últimos contenidos. En primer lugar tenemos aquí el llavero con el símbolo de la exclamación de básicamente cuando te detectan. Esto es mitiquísimo de Metal Gear, por si lo quieres llevar a todas partes. Y luego en el otro lado, en la parte de abajo del todo, tenemos este parche también con el logotipo de Fox. Y en este caso, pues si lo queréis añadir pues a una mochila, lo queréis añadir a alguna de vuestras ropas, pues puede quedar la verdad bastante guapo. Pero bueno, es una cosa ya muy personal de cada uno. Y este sería el contenido completo aquí englobado. Mi valoración personal es que la edición, la verdad que está muy apañada siempre y cuando seáis muy fans del videojuego. A ver, partamos de la base de que el precio oficial de esto que estáis viendo aquí es 90 pavos en territorio europeo, son 90 euros, vale. Teniendo en cuenta y partiendo de la base que el videojuego vale 80, son 10 euros añadidos por una caja metálica, por una serie de postales, también por el parche, también por el llavero y también pues por los DLCs cosméticos que acabamos de comentar. Como tal, lo dicho, a nivel de precio, partiendo de la base de lo que vale el videojuego de manera independiente, pues está bastante apañado, aunque sí que es cierto que bajo mi punto de vista y opinión este videojuego no tendría que haber costado 80 pavos. Pero en fin, si queréis pues la compráis ya y os dan de regalo esta caja tan peculiar, precisamente tematizada del videojuego, que no sé ni dónde lo voy a meter. Pero si lo de la caja de cartón os parece cutre, quedaros por aquí porque voy a quitaros el sueño para siempre. La cuestión es que como adición alternativa a esta que acabo de enseñaros, también tenéis otra en la cual aparece nuestro protagonista, formato busto, de cintura para arriba, pues en posición así de estar escondido, no esperando su momento. Está relativamente apañada y el resto de contenidos es básicamente el que acabamos de ver aparte de la figura. Y bien, pero es que luego hay otra que es un tanto alternativa. Esta que estáis viendo en pantalla es otra edición de coleccionista que creo que sobre todo se vende en los Estados Unidos de América, se vende también en algunos países aparte, pero la cuestión es que la edición consiste en otra cosa bastante diferente, porque tenemos a nuestro protagonista en miniatura al lado de una especie de árbol percha que sujeta la mochila que se le ha caído cuando se ha deslizado en paracaídas hacia el bosque. Pero bueno, quitando un lado todo eso, como tal la figura parece cutre, sí, la edición parece cutre, pero es que luego tenéis que mirarla de cerca. Atentos al nivel de detalle del personaje, atentos a vuestra nueva parálisis del sueño, a vuestras peores pesadillas. ¿Qué le han hecho al pobre de Big Boss? ¿Qué le han hecho a este personaje con esta figura chinosa, miserable, triste y dolorosamente cara? Porque sí, lo que estáis viendo está valorado en 200 pavos, ni más ni menos. Sumando pues los 80, 90 que cuesta la edición de lujo, contenido que también te viene incluido ahí, pues tenéis que valorar esta figura, particularmente todo esto, en aproximadamente unos 110 pavos. Y es la verdad que un atraco a mano armada. Esto debería de considerarse un crimen de guerra, porque es que la figura ya no solamente es que tenga un detalle malísimo, ya no solamente es que parece que la barba se la hayan pintado con rotuladores, no. La cuestión es que además de todo, el plástico del que está hecho es lo más malo que os podéis echar a la cara. Simplemente con verlo da miedo al miedo. Eso creo que le dejas al sol durante 5 minutos y se ha derretido por completo. O sea, de verdad, cómo se han cargado las ediciones coleccionistas en los últimos tiempos. Últimamente las únicas que valen la pena son las de este tipo, las típicas cajitas gordas con un par de cositas añadidas, una caja metálica y poco más aparte de eso. Pero las ediciones con figura, de verdad, últimamente es una buena, 7 malas, absolutamente nauseabundas, y la que es buena no suele resultar especialmente barata, pero bueno, es un poco algo que va de la mano en este sentido. Y hace muchos años también tuvimos otras que la verdad daban bastante miedo, pero bueno, aquí os dejo al bueno de Big Boss con la mirada perdida y sí, está buscando los 200 pavos que quiere que paguéis por él. ¿Lo haréis en algún momento? Yo desde luego os recomiendo que no, pero bueno, en la caja de comentarios
comentarios podéis valorar tanto la edición que os he mostrado como esta, y por supuesto también dejarme cuáles son las peores ediciones de coleccionista que habéis visto a lo largo de vuestra vida, sobre todo las clásicas ediciones con figuras. Me lo vais dejando por ahí si queréis, incluso me ponéis algún enlace fotográfico para que todo el mundo pueda tener peores pesadillas esta misma noche. Os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. Jack, what's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet.